Muy buenos días, hermanos y hermanas. Hoy día estamos en Domingo de Resurrección. Saludamos a todos por este día y los bendecimos. Hola, ¿cómo están? Se los extraña muchísimo y desde aquí en nuestro hogar le mandamos muchísimo amor y un abrazo virtual. Ya no lo debemos. Hoy día quería compartir junto con mi esposo algo muy breve, pero muy lindo. En todo ese mensaje que están llegando y en esos días hubo uno que sí me llamó la atención y que quería compartir algo de ellos. Sí, el título de ese mensaje era ¿Y si hubiéramos estado en la última cena? Mira tú, si cada uno de nosotros hubiéramos estado en ese evento tan único y especial. Dentro de los personajes que menciona ese mensaje, menciona uno que yo personalmente nunca le había hecho mucho caso, pero sí qué importante y qué revelador ha sido en ese mensaje. Estoy hablando del dueño de casa, del dueño de casa, que cuando escuchó que Jesús iba a ir con su discípulo, inmediatamente le preparó la habitación donde se iban a reunir por esa cena. Y cómo me gusta ese personaje, cómo me gustaría ser yo como él, que cuando escucho el nombre de Jesús ya estoy lista para dejar lo que a mí me gustaría hacer, dejar lo que son mis deseos personales, simplemente ponerme a disposición de Jesús y hacer lo que Él quiere que haga, tener ese corazón dispuesto para Él. De verdad Amén. que sí, me llamó mucho la atención y me tocó mucho el corazón. Bueno, también hay otro personaje dentro de la persona que estaban allá en esa última cena de los discípulos, que cuando escuchamos el nombre ni queremos mencionarlo. Tenemos un rechazo hacia esa persona, hacia lo que él hizo contra nuestro Señor. Pero yo personalmente creo, aunque no voy a hablar mucho de eso, que él simplemente cumplió un papel. Alguien tenía que cumplirlo y fue Judas. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué en el día de hoy estamos hablando de Judas? Porque en algún momento, tal vez inconscientemente, sin pensarlo mucho, también hemos traicionado esos principios importantes que son de la palabra, esos principios profundos que son lo que muestra nuestra convicción y no estamos transigiendo en nuestra vida personal y profesional. Y me voy a quedar un poquito ya en la parte profesional. ¿Cuántas veces en nuestro trabajo hablamos así abiertamente de nuestra convicción, de nuestro amor por el Señor, de nuestro servicio a Él? Y más bien no cuidamos. Amén. Nos cuidamos de decir, uy, de repente van a pensar que soy un fanático, una fanática religiosa. Y no estamos allá para ayudar o apoyar o orar a aquella persona que Dios puso en nuestro camino, en ese lugar, para poderle dar consuelo, para poder sostenerlo, para poderlo llevar al reino. Y claro, había todos los discípulos, estaba Pedro, impetuoso, que cuando el Señor quiere lavar a los discípulos los pies a Pedro, le dice, no, 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 Señor, no haga eso conmigo. Entonces Jesús tiene que decirle, si no hago eso contigo, tú no tienes parte conmigo. Entonces, otra vez, Señor, no solo los pies, sino todo mi cuerpo. Impetuoso como siempre. Tenemos a Tomás, el incrédulo, que si no veía, no creía. Tenemos a los hijos del trueno, que uno quería estar a su derecha, a su izquierda. Pero tenemos otro personaje allá, que sí me gustaría seguir aprendiendo de él. Sí me gustaría ser más como él. El que dijo de sí mismo, el discípulo que Jesús amaba, era uno de los más jovencitos, que se recostaba
en el pecho de Jesús. Como si me gustaría ser más como Él, buscar esa intimidad, buscar esa comunión, buscar ese estar junto, de corazón a corazón, espíritu con espíritu. Wow, eso es lo que me gustaría, seguir aprendiendo de eso. Entonces, esa pequeña reflexión, si hubiéramos dado en esa última cena, ¿cuáles de esos discípulos hubiéramos sido? Pero, ¿cuáles de esos discípulos podemos ser hoy? Ahora, amén. Ahora mismo. De los que transigen, de los que abran la puerta de su corazón, de su vida, de su casa, de los que lo aman íntimamente, de los que no cuestionan. Lo que Jesús dijo es: el que viene a mí, No lo echo fuera. no lo echo fuera. Amén. No importa los errores, no importa las equivocaciones, no importa si en algún momento hemos cometido un pecado. El Señor está siempre allí para amarnos y nos da oportunidad tras oportunidad. Y en esa fecha que recordamos su sacrificio de amor, donde derramó su sangre, donde su carne fue despedazada para poder ser curado por su llaga. Entonces, seamos lo que Él quiere que seamos. Cumplimos el propósito del por qué Él nos ha creado. Amén. Eso era lo que quería compartir, y de todo corazón oro para que el Señor nos siga sosteniendo, fortaleciéndonos en la fe, en confianza con la palabra, que por su llaga somos nosotros curados y que podemos creerlo, manifestarlo, declararlo y tener ese perdón de nuestro pecado, no tener culpa, sino saber que el Señor siempre está con nosotros, que si aún nuestros pecados fueron rojos como el carmesí, Él lo volverá blanco como la nieve. Dios lo bendiga, los quiero mucho, los amo un montón y de verdad tengo mucho deseo y gana de verlo pronto, por la gracia de Dios. Bendiciones. Amén. Amén. Gracias, esposa y pastora. Ok. Les anuncio una cosita. Gracias, Señor, por esta hermosa palabra que ha dado Pastora Rosy. Hoy día mismo estoy preparando una clase que ya está casi lista, que va a salir por Facebook también. Pueden verla. Es sobre la resurrección, específicamente sobre la resurrección, con todos los detalles. Pero ahora quiero tocarles solamente 3 versículos, no es para abrir el apetito, sino para entender un concepto bien profundo. Está en la carta de Pedro, la primera carta de Pedro, capítulo 3, y los versículos son el 18, el 19 y el 20. Nada más, esos 3 versículos. Voy a leer el primero y vamos a comentar un poquito. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Una sola vez decía que en el ámbito judío, en el ámbito mesiánico judío, se tenía que hacer sacrificios todos los días para el perdón de los pecados. Todos los días y una vez al año, una cosa especial. Jesús, una vez que muere, todo ese sacrificio se acabó. ¿Por qué? Porque tenía que padecer una sola vez por los pecados. Era suficiente. Ya no hay que repetir el sacrificio. Jesús no vuelve a morir. Murió una sola vez. ¿Para los pecados cuáles? Los pasados, los presentes y los futuros. Los presentes lo entendemos todos. Los futuros nos cuesta un poco y los pasados nos cuesta más. Vamos a hablar un poquito de eso. ¿Quién murió? El justo, Jesús, por los injustos, nosotros. O sea, hay que declararse injusto para llevarnos a dónde? A Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Ese punto es importante. Jesús murió en la carne para ser vivificado en el Espíritu. ¿Cuánto más nosotros no tenemos que morir a nuestra carne para que nuestro Espíritu sea vivificado? Este es el gran significado de la Pascua. Ahora, ¿quién vive en nosotros? ¿Quién muere en nosotros? Jesús, Cristo vive en mí. Ahora, si Cristo vive en mí, he muerto al pecado. Entonces ya he muerto en la carne. He sido vivificado en el Espíritu y así tengo que vivir. La Pascua no es sencillamente una fiesta para celebrarla. Es una fiesta para reconocer lo que Dios ha hecho y lo que nosotros tenemos que hacer.
morir en la carne para ser vivificados en el Espíritu. Voy a entrar con mucho más detalle en la clase de la tarde, pero es para poder conversar ahora en la mañana. En el Espíritu, en el cual, dice en 1 Pedro, ahora versículo 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, en otros espíritus cautivos. Un paréntesis acá. En Mateo 27, si no me equivoco, cuando Jesús muere, resucitan un gran número de santos, pero se quedan en sus tumbas hasta que Jesús sale de la tumba. Está en Mateo. Estos son santos. ¿Quiénes son santos? Santos son los que han sido purificados por el Señor, ¿correcto? No resucitaron hasta que Jesús no resucitó. ¿Qué es importante para el perdón de nuestros pecados? Es la muerte y que Jesús derramó. Por eso es que resucitaron, porque ya habían pasado al siguiente. Estos son los que no necesitaron prédica, los que no necesitaron que les hablara Jesús. Jesús, ¿a quién fue a predicar? A los espíritus encarcelados. Ok. Entonces Jesús murió por los que creyeron en Él, ¿sí? Que habían creído en Él, todos los judíos, esos fueron los que resucitaron en ese momento. Por los que no habían creído en Él, en el pasado, a los espíritus encarcelados, no fue a decirles, oigan, ustedes ya se perdieron, ya perdieron su oportunidad, no, fue a predicar. ¿Para qué predica Jesús? Predica salvación, predica el amor de Dios, predica el perdón, predica la reconciliación, predica unirse con Él. ¿Y qué dice ahí? En el versículo 20, encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, en otras versiones fueron incrédulos. O sea, en la época de Noé, por más que Noé les decía, no creyeron. Al no creer, no lo aceptaron que Dios estaba haciendo eso. Y al no aceptarlo, no pudieron conseguir la salvación y ser salvados en ese momento. Por eso desobedecieron. No creer es desobedecer. Van las dos cosas juntas. Luego, los que en otro tiempo desobedecieron, fueron incrédulos, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Dios estaba esperando pacientemente para que alguien más siguiera esto. Nosotros también estamos esperando pacientemente. Pero, ojo, la paciencia de Dios tiene un límite, no en que no nos ame, sino tiene un límite de tiempo. Hay un tiempo que a partir de ese momento ya no hay marcha atrás. Y eso fue en la época de Noé. Y va a ser en su venida también. Mientras se preparaba el arca. Paciencia mientras se preparaba el arca. Paciencia ahora mientras viene la venida del Señor o mientras estamos vivos. Porque morimos y no hemos recibido al Señor y nos negamos a recibir al Señor. Ojo, Juan 33:36 dice, el que rehúsa creer en el Hijo, o sea, el que se niega a recibirlo, que es diferente al que no lo recibe, es diferente al que no se lo predican. Mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, pocas personas, Jesús nos dice nuevamente eso, estrecha es la puerta que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Hermanos, creo que la mayor parte, el 99 o 100% de los que están escuchando esto, ya encontramos esa puerta. Pero no solamente dice que entremos por la puerta, sino que andemos por el camino angosto que lleva a la vida. La puerta es la entrada a la salvación, pero el camino angosto es el que mantiene la vida del Señor acá en nosotros, en esta tierra, y va a darnos las recompensas en el próximo mundo. Amén. Ok, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. En las versiones todas dicen, he revisado 30 versiones bíblicas para este versículo específicamente, y en todas fueron salvados por el agua, a través del agua. Qué interesante. Fueron salvadas por agua. ¿Quién salvó? ¿Quién salvó a Noé? Dios. ¿En dónde? En el arca. Pero el versículo dice que fueron salvadas por agua. El concepto de por agua o a través del agua nos suena al bautismo, como que fueron bautizados. ¿Fueron bautizados en qué? ¿Estuvieron dentro del agua? Físicamente no, pero estuvieron totalmente rodeados por agua. Ahora, en este caso, salvados por agua, dice, hay un bautismo de agua y un bautismo de espíritu. Jesús, al resucitar, hace que el bautismo sea en espíritu. Juan el Bautista dijo, yo bautizo con agua, pero viene después de mí uno que se bautizará en Espíritu Santo y fuego. La resurrección de Jesús simboliza eso. En la muerte es el perdón de los pecados y la resurrección es la nueva vida, el Espíritu Santo que nos llena de fuego. Bueno, de eso vamos a seguir hablando ahora en la tarde, vamos a hacer una clase especial, pero quieren que, bien claro, la Pascua no solamente simboliza el perdón de nuestros pecados y la resurrección, sino también para todo aquel que no ha creído, para que pueda recibir. Así como Jesús fue a predicar a los espíritus cautivos, nosotros tenemos que ser su ejemplo.
Nosotros tenemos que ser sus imitadores. Nos toca predicar a todos los que están ahora cautivos por el pecado, que no han conocido a Jesús. Amén. Los bendigo en este día y les amamos mucho. Queremos estar con ustedes, abrazarlos, estar juntos. Ya nos vemos pronto. El Señor tiene nuevos planes y mucho más para darnos en estos tiempos venideros. También estoy preparando las clases que les prometí de Tiempo del Fin, así que las van a tener muy pronto. En el nombre de Jesús los bendigo. Amén, amén y amén. Bendiciones.